estudiantes que les quiebra la mente y quedan en blanco y el resto de su día. Claro, claro, pero los años no pasan en mano. Aún no me ha pasado nada. aún no ha pasado nada, así que vamos andando nomás. Estoy conversando con Pedro Carcuro, ha sido un gusto. Qué bueno eso. Para saber que la mente está clarita. Está clarita. Está clarita. Bueno, yo no le voy a cambiar el nombre. A ver, sigamos hablando. ¿Usted está escribiendo usted el libro todavía, el del liceo, que cumplió 150 años? Sí, el libro del liceo está prácticamente terminado. Estoy ordenando las imágenes. Ya. He reconstruido los rostros de todos los rectores que tuvo el liceo, desde don Baldomero Frías hasta doña Isabel Rodríguez, todos los rostros de todos los rectores, que no estaba hasta este momento en ninguna historia. Pero es que eso es difícil porque ahora tenemos teléfonos todos por todos lados y sacamos fotos, pero hace 40 años no. Significaba, reitero, la travesía del desierto, recorrer la prensa de la época. Claro. Y por ejemplo, el rector Lois Medina era profesor en Cauquenes. Entonces uno tiene que ir a la historia del Liceo de Cauquenes, publicada en 1937, y se encuentra ahí con el rostro de este rector que era en ese momento profesor en ese liceo. Y ahí obtiene un retrato que lo trae a la historia del liceo. Y así sucede con todos los datos que uno va incrementando en la historia de este liceo. En la historia del Liceo de Linares que estamos haciendo, yo creo que es la más completa que se ha hecho, con el respeto que me merece don Julio Chacón del Campo, que hizo una historia hasta el año 25. Yo la hice después del año 25 hasta el año 75, pero publicada en el Heraldo hace 50 años. Y ahora hice la historia desde antes de la fundación del liceo, desde antes. La prehistoria. Porque el liceo nace cuando se funda la provincia de Linares. Y cuando se funda la provincia de Linares, el 11 de diciembre de 1873, uno de los argumentos que se usa para crear esta provincia es la fundación de un liceo en Linares, que hacía mucha falta. Porque los niños llegaban hasta sexto preparatoria y después tienen que irse o a Talca o a Chillán, los que tenían recursos, y los otros simplemente se quedaban sin instrucción. 150 años es harto tiempo y tiene que haber buena historia de grandes, incluso presidentes. ¿El presidente Ibáñez estuvo ahí también? Ahí estuvo el presidente Carlos Ibáñez Campo. Hubieron dos mandatarios del país que fueron alumnos del liceo. El presidente Carlos Ibáñez del Campo, que gobernó entre el año 27 al año 31 y el del 52 al 58, y don Pedro Pablo Darnell Encina, que es desconocido, pero que gobernó el país entre enero y febrero de 1925. Pedro Pablo Darnell estudió ahí. Darnell Encina. Fue presidente, ¿cierto? Fue presidente. Poquito, pero fue presidente. Ejército, pero fue 2 días. Fue 2 semanas. 2 semanas. Pero hubo un presidente, don Pedro Paso, que reemplazó a don Carlos Ibáñez. Don Carlos Ibáñez dejó el cargo el 26 de diciembre de 1931, a las 11 de la noche. Y esa noche le dijo a su edecán, Carlos Rojas Luco, que trajera al presidente del Senado para que asumiera el cargo como correspondía a la Constitución. El presidente del Senado era don Pedro Paso Letelier, que era medio pariente de la esposa de don Carlos Ibáñez. Y don Pedro Paso Letelier no quería asumir el cargo. El cardenal, estamos hablando del... Estamos metidos en modo cónclave, ¿no? Y el edecán lo trajo poco menos que a la rastra a la moneda, le puso la banda y lo dejó como presidente a las 11 de la noche en una moneda absolutamente solitaria. Él nombró ministerio esa noche, nombró ministro del Interior a don el presidente Montero, y al otro día lo designó ministro del Interior y le dijo: usted es vicepresidente de la República y yo me voy. Y gobernó exactamente 18 horas, pero está en la galería de los presidentes de la República, de los que mandaron el país. En Villalegre hubo un alcalde, don Sinesio Espinosa, que duró 4 días y está en la galería de los alcaldes. O sea, se lo nombraron, está ahí. Y Manuel Rodríguez, perdón, fue director supremo de Chile un día después de la batalla de
Cancha Rayada, donde O'Higgins fue herido, derrotado, y él da su famoso grito, aún tenemos patria, ciudadanos, y gobernó ese día, 18 de abril, hasta que O'Higgins llegó en la noche y él le entregó el mando, y está en la nómina de los directores supremos de nuestro país, un día. Interesante eso. Es que cuando decimos que en Linares ha habido 2 presidentes y técnicamente serían 3. Dos. Bueno, hay uno que es don Carlos Ibáñez Campo, conocido, y don Pedro Pablo Darnel Encina, que gobernó 2 meses, gobernó enero y febrero, y tuvo un gran mérito, porque él cuando Arturo Alessandri deja el cargo en septiembre de 1924 para evitar un golpe de Estado y se va a Europa, asumen varias juntas de gobierno que no logran ponerse de acuerdo entre sí y el país iba a una debacle. Entonces en enero y febrero asume Pedro Pablo Darnel Encina, se pone de acuerdo con los militares y dice la única forma es traer a don Arturo Alessandri nuevo y que imponga orden. Lo llaman, lo traen, él llega el 5 de marzo de 1925 y le dice, presidente, el país es suyo, haga lo que usted quiera. O sea, le dijeron, si quiere ser dictador, todos lo respaldamos. Y él dijo, no, vamos a dictar una constitución y vamos a gobernar conforme a esa constitución. Por eso una biografía de don Arturo Alessandri que se publica en México en una colección que se llama Forjadores del Mundo Moderno, dice, Arturo Alessandri pudo ser dictador, pero eligió la democracia. Es interesante. Ahora, Pedro Pablo Darnel también estuvo relacionado con la aviación, parece que es el padre de la aviación, algo por ahí, porque ahí... Exactamente. Cuando se produce los orígenes de la aviación y él fue director en un momento de la escuela de aviación, y los aviadores muy jóvenes querían hacer locuras, él decía, por ningún motivo, pero hágala, pero si lo pillan, yo no he dicho nada. Y así ocurrió el cruce de los Andes a Mendoza en 1913, que fue un acto muy, muy heroico y que él en cierta manera lo prohibió y sancionó al aviador que lo hizo, pero en el fondo lo respaldó, porque sabía que se estaba haciendo una hazaña notable. Por ahí se perdió el teniente Bello también. Sí, Alejandro Bello. Sí, bueno, ese tipo de cosas. Pero ¿sabe? Un día yo hacía clase en Santiago, en la universidad, y desde ahí, en la metropolitana, salí con los alumnos en esas locuras que uno hace, y sale, y había una calle que se llamaba Pedro Pablo Darnel, ahí cerca del Estadio Nacional, por ahí. Sí. Oye, yo digo, pero este linarense, y armé todo un escándalo ahí, porque, claro, me encontré con esa calle que no sabía, se andábamos mirándonos. Claro, él, digamos, tuvo una labor muy destacada en ese periodo, septiembre 24 a marzo del año 25. Fue ministro también, ministro de guerra, y tenía sus propiedades en Yancanao. El presidente Ibáñez le tuvo gran aprecio siempre y fue un hombre, digamos, que tuvo la mente fría en momentos muy difíciles para el país. Ahora, el otro que siempre se habla que bueno, nació en Longaví, pero Longaví en ese tiempo pertenecía a Linares, Alessandri. Don Arturo Alessandri. Él nació en Longaví, pero en esa época, tal como tú dices, Longaví era comuna de Linares. En consecuencia, él fue bautizado por el padre Jacinto Vivanco, que era de Linares. Ya, entonces, ¿es linarense o no es linarense? Es linarense. Entonces serían 3 presidentes. O sea, si estamos hablando de alumnos del liceo, son 2. Ah, del liceo, ya. Claro, pero él no, pero hablando de presidente solamente. De presidente tenemos 3 y yo diría 4. ¿Cuál sería el 4? Que don Pedro Ramón Barros Luco, quien muy joven se vino a vivir a Retiro y toda su campaña presidencial la hizo desde Retiro. Y que los días viernes en La Moneda salía, tomaba el tren y se venía a Retiro. Claro. El sábado y domingo estaba en Retiro y el domingo volvía a Santiago. ¿Y no se llamaba Retiro en ese tiempo? Se llamaba Rinconada de Parral. Pero él decía, yo me voy a mi retiro. Claro, la gente comenzó a respetar este nombre y finalmente, oficialmente se le cambió el nombre a Retiro. Entonces tenemos 4 presidentes y quinto en la región del Maule si consideramos a don Pedro Paso Letelier, a quien he mencionado recién, y sexto si consideramos a don Sotero del Río Gundian de Cauquene, que también fue vicepresidente de Chile, y séptimo
Si consideramos a don Manuel Truco Franzani, que fue también vicepresidente de Chile, de Cauquenes. Oye, como estamos en este día de cónclave, podría haber hasta un papa de esta zona, pues. Bueno, así ¿O no? Y el Papa, el cardenal Chomalía, que yo conozco, tiene familia en Villalegre, así que estamos preparándonos para declararlo hijo ilustre. Porque nunca se sabe, digamos, pero sería simpático, o sea, Sí. Porque los chilenos estaríamos contentos, pero además si tiene raíces en Villalegre. Mira, yo fui muy amigo del cardenal Raúl Silva Enrique, siempre venía a Villalegre, él era de Villalegre, era de Loncomilla. Y en el cónclave, cuando fue elegido Juan Pablo I, el primer papa, el que murió al poco tiempo, 40 días por ahí. se decía, porque siempre se sabe, por muy secreto que sea el cónclave, que el cardenal Silva había sacado 2 votos, porque era la época de la Vicaría de la Solidaridad y él había hecho una gran labor en ese ámbito, digamos, de la solidaridad que había en ese tiempo. Como el Papa Juan Pablo II fue elegido por la labor que él hizo en la Segunda Guerra Mundial, ayudando, digamos, a muchos refugiados, qué sé yo. Entonces yo siempre le preguntaba al cardenal Silva, ¿es cierto, monseñor, que usted sacó 2 votos en un cónclave? Mire, y que era menos gente. Usted sabe que el cónclave es secreto y no le puedo decir si es cierto o es verdad. Así es que se va a quedar con la duda. Si es cierto o es verdad. Quédese. Pero no lo niega ni lo afirma. Y yo no he dicho nada. yo no he dicho tengo nada. voto de que no puedo decir nada. Bueno, estamos en esta conversación que, bueno, es la conversa con Jaime González Colvilli aquí en TV5. Y yo creo que es un aprendizaje tremendo lo que está hablando, porque hemos hablado de Linares, hemos hablado del liceo. Salió pero fue una historia hecha por profesores, tengo entendido que Sí. no es el mismo rigor que tiene Sí. una persona que se dedica a eso en forma profesional, digamos. Sí, yo no quisiera, digamos, hice un comentario de la historia de ese liceo que se la envié al alcalde y la verdad que ahí faltó lo que yo llamo la travesía, travesía del desierto. Si no es tanto los rectores, ahí se carga un poquito la mano con lo que sucedió en septiembre del 73. No se habla de lo que ocurrió aquí en la zona, en la revolución del 91, que fue muy sangrienta. La de Balmaceda. La de Balmaceda, donde hubo banquillos de fusilamiento instalados en la plaza de Linares, donde el liceo fue allanado, se detuvo alumnos, se detuvo profesores, se ocuparon el liceo como cuartel. O sea, la historia debe ser imparcial para todos lados. Entonces yo eché de menos ahí varias situaciones que no se mencionan. Yo digo, no se menciona la erección de la estatua de Valentín Letelier, que esa estatua tiene 2 leyes, una de 1938 y otra de 1970, donde se pide, donde se ordena levantar esa estatua. Y finalmente lo hace el municipio con la directora y se cumple una ley que tenía prácticamente 80 años. Entonces hay muchas cosas que faltan en esa historia. Yo alabo el esfuerzo de los alumnos, de los profesores que hicieron eso, pero también comprendo que la inexperiencia en historia es peligrosa. Es como la inexperiencia en medicina. Bueno, cualquier cosa es peligrosa. Yo mañana me pongo a operar un enfermo, lo más probable es que se me muera. Lo seguro que se va a morir. Entonces, es lo más seguro. Entonces digo, esto es lo mismo. Yo digo y reitero lo mismo. La historia es una ciencia exacta, igual que las matemáticas. Son 40 en la historia. Cuéntame un poquito de eso. ¿De qué? De la historia, a ver, como la selección chilena de historia sería. La academia la integran 40 de lo que se supone, yo siempre digo se supone, son los mejores historiadores del país, se supone. Ya. Uno, una vez al año, debe hacer un trabajo sobre un tema que nunca se haya investigado en el país y se publica en un boletín. Los caballeros de más edad están eximidos de esto. Yo en agosto debo hablar sobre la evolución económica de Villalegre y del Valle de Loncomilla, que es un tema que no ha sido tocado. Para ingresar ahí debe morirse alguien. Ah, sí, no pueden ser 41. Hay 40 sillas, se muere alguien, ingresa el otro.
yo ingresé en el sillón de don Guillermo Donoso Vergara. ¿Cuántos años lleva ahí ya? Llevo 26 años. Ah, Y ¿el único maulino? El único maulino. He publicado ahí 12 libros de los 31 que tengo. 12 de 31. Porque Hartos libros tiene, ¿eh? Porque a uno se le obliga a hacer un libro una vez al año, pero sobre un tema que no se ha investigado antes. O sea, que los académicos no lo conozcan. Y ahí hay varios premios nacionales de historia, digamos. Están los historiadores más destacados. Y es irrenunciable, una vez que a uno lo nombran y uno acepta, uno no puede renunciar. Ya. No puede renunciar, no existe, digamos, la dimisión. Pero está lindo leer la historia. Yo tengo varios libros de Jaime González, hay unos de Talca, la historia de la luna, no sé, hay una montonera de cosas que yo leo y encuentro un solace a veces los fines de semana leyendo Bueno, la Biblioteca Nacional con la constructora Independencia van a hacer un estante con la Biblioteca Maulina, con todos los libros que hemos publicado, para que el maulino los tenga a su conocimiento. Es la única región que va a tener ese privilegio de tener una biblioteca maulina. Perfecto. Y va a quedar espacio para más libros si me queda más vida y más años para publicar. Muy bien, yo quiero agradecer enormemente a Jaime González por esta conversación tan abierta y de todo, y lo vamos a seguir invitando, porque es tan importante todo lo que dice. Mucho gusto. Así que muchísimas gracias por este momento junto a nosotros. Gracias a ti y gracias a los espectadores, y seguimos en la brega, seguimos en el computador trabajando. Sí, agradecemos a los que nos están viendo ahora y a nuestros lectores y televidentes futuros, porque siempre aparece mañana, pasado, la otra semana, gente que nos está viendo, así que muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente. Una pausa brevísima y estamos de vuelta. Ingeniero forestal. ¿Cómo te va, Roberto? Ingeniero agrónomo. Agrónomo. Parece. Que yo meto los árboles todos. Claro. Bueno, ¿cómo te va primero? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme a tu programa y feliz de estar aquí. Oye, ayer te escuché en la radio. Sí, en la radio Ancoa, sí, partimos con un programa nuevo. La idea es entregar conocimiento a la gente para que pueda utilizar esta herramienta y ponerla en práctica. Te escuchaba antes con la Vale algunos temas también. Sí, estamos los días miércoles. De hecho, hoy voy a estar con Valeria en la tarde hablando de algunos temas relacionados con la agricultura. Súper interesante. Oye, el tema de la agricultura, yo lo veo con árboles, con, no sé, con las cosas de... Sí, con la sandía, con los melones, con todo. La agricultura es muy amplia. Ya. Es muy amplia, abarca desde árboles, desde frutales, producción animal, silvagropecuaria, que mezcla la producción de árboles o la parte forestal con la parte de producción animal. Ah, también van los animales. Pues, claro, porque resulta que si se hace un sistema agroforestal, tú tienes un lugar en donde los animales durante cuando hay condiciones un poco duras se refugian debajo de los árboles y le dan un lugar más propicio para que puedan mantenerse más tibios, ¿te fijas? Entonces siempre esto está mezclado. Oye, nosotros miramos a los animales a veces casi en forma media despectiva, los queremos todo, pero yo creo que tienen una intuición, algo. Por ejemplo, otra vez cuando hubo el tsunami en el sudeste asiático, estaban estos elefantes que ponen ahí haciendo gracias y cortaron hasta las cadenas y salieron arrancando antes que llegara el tsunami. Sí, los animales tienen una cierta percepción de lo que ocurre a su alrededor mucho mayor a la que nosotros tenemos. Es que lo que pasa es que yo creo que todos lo tenemos, pero yo creo que nosotros no le prestamos atención muchas veces a lo que realmente podemos llegar a sentir. Conversaba con un médico estos días, entrevistándolo. Entonces me decía algunas cosas que me parecen interesantes, porque cuando uno está asustado, escucha ruidos por allá, la escalera, que sonó, es que me dijo, ahí tienen los oídos mucho más listos para escuchar. Entonces por eso es que escuchan más y te asusta por todo. Claro, en el fondo cuando uno entra en alerta, y los animales también les pasa, yo me he dado cuenta de eso. De hecho, en producción animal a nosotros nos pasan ese tipo de temas, en donde cuando aumenta en el fondo, cuando entran en estado de alerta los animales,
se le pone más atención a ciertos sentidos. Claro. Entonces, por eso yo creo que los animales pueden llegar a tener esta percepción. Yo vivo a varios kilómetros del estadio, pero mi perra chica cuando escucha ese ruido de gente se pone en alerta porque por lo general vienen los cohetes después. Claro, Los fuegos artificiales, entonces a eso les tiene miedo. Pero escucha eso y ya lo asoció y pone de oreja al tiro. Sí, los animales tienen esa percepción mucho más agudizada que nosotros. Pues yo creo que uno practicando, yo creo que uno también podría llegar a tener esa percepción del medio ambiente en el fondo. Ya, si el animal corre, pongámonos en alerta, porque puede venir un terremoto, puede venir cualquier cosa. Claro, hay que estar mirando. De hecho, yo soy del sur, yo soy de Curanilahue. De Curanilahue. De Curanilahue, de la 8ª región. Entonces, en su tiempo, habían pirquenes donde sacaban carbón bituminoso, correcto, carbón de piedra. Y se utilizaban jaulas con pájaros, por el gas grisú. Ahí ponían el loro. Claro, ponían el pájaro, pero porque el gas grisú, como es tóxico, el animal se moría. Entonces, si el animal moría primero, porque el gas grisú tendía a llenar los ambientes, ¿cierto?, en estos espacios cerrados, entonces estaban pendientes. Por eso los animales siempre han sido utilizados en todo este tipo de... Claro. Yo he escuchado esta historia que los ponían ahí, entonces ponían un loro, y cuando el loro se espalda, se fue a espalda del loro y salían todos. Espalda del loro, claro. Pero fíjate que si uno mira las viñas, la otra vez fue una viña aquí en Villa Alegre, lindísima la viña y había rosas. Entonces, no, estas rosas me dijo, no están para adornar la viña. Son las primeras que acusan cuando hay un... Claro, lo que pasa es que los áfidos, los pulgones... Los áfidos. Los vamos aprendiendo términos. Los áfidos, en el fondo, es un tipo de insecto Ya. que tiene un aparato bucal picador succionador, que succiona la savia de las plantas. Ya. Entonces, los áfidos tienen mayor tendencia a la rosa. Ya. Entonces, para no mirar todo el huerto, el agrónomo o el encargado del huerto mira solamente la rosa. Y si hay pulgón en la rosa, en un tiempo más pueden llegar a infectar o a colonizar las viñas. Entonces, por eso se hace. Oye, ¿estamos cuidando los árboles lo suficiente o estamos al debe con eso? Me refiero como humanidad. Claro, más que nada yo creo que cuidando los recursos medioambientales, yo creo que estamos un poco al debe con eso. Principalmente con el agua, con el exceso de uso de fertilizantes, donde se contaminan las napas subterráneas con nitritos. ¿Y por qué todo esto tiene que ver por un tema económico? Claro. Principalmente, o sea, una de las explicaciones, porque esto no es solamente explicado solamente por un fenómeno, siempre hay varias cosas que atañan, pero el tema económico es un tema porque la gente cree que solamente colocándole urea, por ejemplo, a las plantas van a crecer. Claro, se necesita urea, pero también se necesita fósforo, se necesita potasio, se necesitan otros minerales. Entonces el exceso de urea, como es soluble en agua, percola la napa subterránea y se pierde. Entonces la eficiencia del uso del fertilizante es muy baja. Y esto quiere decir, ¿por qué se utiliza tanta urea? Porque es más barata. Es más económica que aplicar fósforo. Entonces esa es una de las razones en el fondo por la cual se utiliza este producto. Oye, yo lo que siento es que tenemos una debilidad. Por ejemplo, yo soy periodista y trabajo en esto, pero uno siente que le falta varias toneladas de conocimiento básico para funcionar. Imagínate. Claro, lo que pasa es que hay cosas, esto está muy relacionado, el uso de los fertilizantes, el pH del suelo, por ejemplo, esto está muy relacionado con la química. Ya. Porque la química del suelo es fundamental para la producción vegetal y la producción animal, que va de la mano. Porque si usted tiene un suelo sano, usted puede producir una buena cantidad de vegetación, de árboles, ciertos árboles frutales o pradera o alguna hortaliza, y de ahí viene la producción animal que se monta encima de la producción vegetal. Entonces, si tú mejoras bien el suelo, si tú tienes un suelo sano, un suelo nutrido, con un pH adecuado para la proliferación de las plantas, tú puedes perfectamente tener una buena producción. Entonces, el análisis de suelo en este caso es fundamental para una buena producción. Sí, pero la verdad es que cuando uno, en todo, yo te escuchaba en algunos programas, qué ignorante soy, no sabía esto, no sabía lo otro. Claro, hay demasiadas cosas en los árboles, en el agua que necesitan, es tanta cosa. Hay demasiados detalles que
uno tiene que tratar de controlarlos. O sea, lo que uno puede controlar, porque el clima no se, Sí, claro, puede, bueno. no se puede controlar, pero sí se puede ir un paso adelante de acuerdo a lo que la planta necesita o de acuerdo a cómo se está comportando el clima. Sí, la verdad es que uno siempre domina un poco el área donde uno trabaja, pero el resto es una caja que no entiende y Claro. nuestra capacidad, digamos, no alcanza. Un día con un ingeniero agrónomo íbamos camino hacia Palmilla, para ese lado. Entonces me dice, yo iba comentando y hablé de que era una pradera, no, un potero, no sé qué cosa. Ya. Pradera, loco, me dice. ¿Ya? Entonces, anda un poquito para allá. Hoy me dijo, hay una propaganda que quiero publicidad, loco. Ya. Claro, yo dominaba lo mío, él dominaba lo suyo. O sea, para el resto de la gente, propaganda, publicidad, le da lo mismo, pero para nosotros no. Tiene diferencia bastante fuerte. Exacto, cada uno sabe su tema, pero lo ideal siempre es saber un poco más, siempre ir aprendiendo, Claro. siempre ir mejorando. Porque todo está mezclado. Sí. Todo, absolutamente todo está mezclado. De hecho, la salud está mezclado con la agricultura, está todo mezclado. Bueno, yo quiero agradecer a Roberto que está con nosotros aquí y nos puede hablar de este tipo de cosas, por lo menos dejarnos la inquietud, y eso ya es bien Exacto, interesante. esa es la idea del programa. Y te invitamos para que la gente escuche el programa. Exactamente, los días martes de 5 a 6. 5 o 6 en los radios. Todos los martes en la Radio Ancoa. Y los días miércoles Con Vale. con Valeria de 4 a 5. De 4 a 4 y media aproximadamente, es más o menos media hora que estamos ahí. Después te vamos a seguir invitando para acá algunos Perfecto. días, así que vamos a ir aprendiendo porque hay que aprender cosas juntos. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias a ti, Raúl. Y yo quiero aprovechar también de agradecer a ustedes. Hemos tenido una conversación con Jaime González y con Roberto Fuentealba aquí de estos temas bien interesantes. Les dejamos invitados para mañana para que nos juntemos pasadito a las 11 aquí en TV5. Muchas gracias por su sintonía, que esté súper bien y nos juntamos para la conversa.